Hola a todos de nuevo. Vamos a estudiar la segunda lección. Estamos en un buen camino aquí. Y el título de la segunda lección es lo que Jesús dijo sobre el amor incondicional de Dios. Y tenemos que entender que el amor de Dios es incondicional, pero su aceptación no lo es. Así que tenemos que asegurarnos de que hacemos esa distinción. Así que queremos tener una palabra de oración y luego vamos a entrar en nuestro estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, mientras estudiamos sobre el amor que tienes por nosotros, te pedimos que nos ayudes a entender, al menos en una pequeña medida, ese gran amor que tienes por nosotros, que continuamente buscas a los que están perdidos y anhelas su salvación y presencia en el reino. Así que te pedimos que estés presente con nosotros mientras estudiamos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la página 27 de nuestras notas de estudio, y vamos a repasar esta lección. Creo que hay varias ideas aquí, que creo que serán realmente beneficiosas, para nuestra propia vida espiritual y también en el trabajo con otras personas. Ahora Jesús enseñó muchas grandes verdades de la vida mediante el uso de historias cotidianas. Llamamos a esas historias cotidianas parábolas. Ahora en estas parábolas, cada personaje o cada persona es importante para determinar el significado de la parábola. En otras palabras, tenemos que analizar cada individuo que se menciona en la parábola. Lucas 15 contiene 3 parábolas de Jesús, eso es Lucas 15, 1 a 32. Cada una de estas parábolas ilustra un tipo diferente de persona perdida. Y cómo ganarlos para Jesús. Cada una de estas parábolas revela la búsqueda implacable por parte de Dios, de los que están perdidos, queriendo salvarlos. La primera de estas parábolas es la parábola de la oveja perdida. Está en el capítulo 15 de Lucas, versículos 3 a 7. La oveja sabía que se había perdido, pero no sabía cómo encontrar el camino de vuelta. Por esta razón el pastor tuvo que dejar la seguridad del rebaño y arriesgar su propia seguridad para buscar a la oveja que se había perdido, porque las ovejas tienen un terrible sentido de la orientación. Probablemente los que han trabajado con ovejas lo saben, así que el pastor tuvo que arriesgar su propia existencia para ir a buscar esa oveja. Cuando el pastor encontró la oveja perdida, y esto es algo que no se enfatiza con mucha frecuencia, cuando el pastor encuentra la oveja, proclama una fiesta, llama a sus parientes y a sus amigos, dice: vamos a celebrar. La oveja que se había perdido, la he encontrado. Ahora, ¿qué es lo que esta parábola trata de enseñarnos? Al final de la página tenemos la explicación de la parábola. En esta historia el redil representa los innumerables mundos que están seguros, porque nunca han caído. La oveja perdida representa este pequeño mundo que se ha desviado del redil. El pastor dejando la seguridad del redil y saliendo a un mundo peligroso para rescatar a la oveja, representa a Jesucristo, que dejó la seguridad del cielo para venir a este mundo, para salvar a este mundo y para devolverlo al redil. La celebración, al regresar con las ovejas al redil, representa la explosión final de alabanza que tendrá lugar cuando todos los redimidos regresen al cielo y tengas este canto alegre y celebración, porque ese mundo que estaba perdido ha sido encontrado. Esa es la primera parábola. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Ilustra un tipo diferente de persona perdida. Se encuentra en Lucas 15, versículos 8 al 10. La moneda estaba perdida, pero no sabía que estaba perdida, y por lo tanto, tenía que ser buscada. En la parábola la mujer, recuerden, los personajes de la parábola son simbólicos: la mujer que busca la moneda,
representa a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Se supone que debemos buscar a los perdidos, aquellos que no saben que están perdidos. Vean, la oveja sabe que está perdida, pero la moneda no sabe que está perdida. La moneda representa a aquellos que están perdidos en el mundo y no lo saben, y la lámpara representa la Biblia. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mis caminos. Y así estas monedas perdidas deben ser buscadas, encendiendo la lámpara de la palabra de Dios, y de esa manera entonces pueden ser encontradas. La tercera parábola es la más larga de las tres. Abarca desde el capítulo 15 de Lucas, versículos 11 al 32, la parábola del hijo perdido, que normalmente llamamos la parábola del hijo pródigo. Y por lo general nos centramos en el hijo que se fue de casa, pero hay mucho más en esta historia que solo eso. Vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo en esta clase a esta tercera parábola. Ahora la parábola ilustra tres tipos de pecadores. La parábola tiene tres tipos de pecadores. Tal vez usted no ha pensado en esto antes, pero estos son los tipos de pecadores que se ilustran en la parábola. Número 1, el tipo de pecador injusto. ¿Qué es el hijo que se fue de casa? Es un pecador injusto. El segundo tipo es el pecador farisaico, el pecador que se queda en casa y se cree tan bueno y tan obediente a la voluntad del Padre. Y luego el tercer tipo es ilustrado por este hijo que se fue de casa, es el tipo de pecador justo arrepentido. Así que tienes tres tipos de pecadores ilustrados en esta parábola: el hijo perdido, el tipo injusto, el tipo que se justifica a sí mismo, y el tipo justo arrepentido. ¿Está claro? Ahora no podemos entender la parábola sin entender el contexto en el que aparece la parábola. ¿Cuál es el contexto? Esta parábola en realidad, su propósito principal, no era mostrar el amor del Padre hacia su hijo perdido. Aunque eso es central en la parábola, realmente el contexto de la parábola es que Jesús está comparando a los escribas y fariseos que se quedaron en casa. ¿Oyes eso? Ese es el tema central de la parábola, como podemos ver al principio de Lucas 15. Fíjense en los versículos 1 y 2 de Lucas 15. El contexto en el que Jesús contó estas parábolas de los perdidos. Entonces todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaron a él para escucharle. Fíjense que no son los escribas y los fariseos los que se acercan para escucharle, son los recaudadores de impuestos y los pecadores los que se acercan a él. Y los fariseos y escribas se quejaron diciendo: este hombre, que es Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. Ahora cuando los fariseos dijeron: él come con publicanos y pecadores, ellos estaban diciendo, no tan subliminalmente podría mencionar, si este hombre debería comer con alguien, debería comer con nosotros. Porque no somos recaudadores de impuestos, no somos pecadores. Somos justos, por lo que debe juntarse con nosotros, no debe juntarse con ellos. Y ahora viene algo muy irónico, y es que Jesús, que era santo, sin mancha, sin contaminación, y separado de los pecadores, de acuerdo a Hebreos 7 versículo 26. Atraídos a sí mismo, los más viles e injustos de los pecadores, que fueron atraídos a Jesús, los injustos, los vulgares pecadores, lo que podríamos llamar la escoria de la tierra, aunque realmente no son así, a los ojos de Dios, por así decirlo, a la escoria de la tierra, le encantaba pasar el rato, con el ser más puro, en el universo. Mientras que los que se consideraban sin mancha, en su propia opinión, se sentían muy incómodos en su presencia. La lección es clara:
Cuanto más nos acercamos a Jesús, más la escoria de la tierra se sentirá cómodo en nuestra presencia. Vamos a hacer una pausa allí por un momento. Cuanto más nos acerquemos a Jesús, más la escoria de la tierra se sentirá cómoda en nuestra presencia. Cuanto más lejos estemos de Jesús, más justos nos sentiremos y más nos separaremos de los indeseables. Sin embargo, cuanto más nos acerquemos a Jesús, más discerniremos nuestra propia pecaminosidad y nuestra necesidad de Él. Y aquí viene algo muy interesante. Jesús tenía palabras de aliento para los republicanos y pecadores, pero palabras de reproche para los escribas y fariseos, por lo que Jesús condenó a los santos, y dijo cosas buenas sobre los que eran menos que santos en la estimación de los fariseos. Jesús levantó a los de corazón abatido, y humilló a los que estaban engreídos y llenos de sí mismos. Noten el problema. Leamos Mateo 23, y los versículos 23 al 28, donde encontramos el problema, con los escribas y fariseos. Estas son las reprimendas de Jesús a los escribas y fariseos. Mateo 23, versículo 23 al 28, ven que había un conflicto entre lo interno y lo externo. Dice allí en el versículo 23, Jesús está hablando: «Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta y el anís y el comino. Y habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto es lo que deberíais haber hecho, sin dejar los demás sin hacer, guías ciegos que cuelan de la red y se tragan un camello». ¿Sabes lo que hacían los fariseos antes de beber un vaso de agua? Lo colaban para asegurarse de que no hubiera un mosquito en el agua y estarían comiendo algo que era impuro. Lo que Jesús quiere decir cuando dice, se cuela la red y se traga el camello. Versículo 25, «Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de extorsión y autocomplacencia. Ciegos fariseos, limpiad primero el interior del vaso y del plato, para que el exterior también esté limpio. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad». ¿Cuál era el problema con los fariseos? El exterior estaba bien, pero el interior estaba podrido. Ese es el contexto de la parábola, amigos. Los fariseos sabían y los escribas sabían que tenían perspicacia y trataban de encubrirlo por fuera. Es por eso que se sentían muy incómodos en presencia de Jesús, porque sabían que Él podía leerlos como un libro. Los pecadores sabían que eran pecadores y no tenían nada que ocultar, y por eso les encantaba estar cerca de Jesús. Ahora echemos un vistazo a los símbolos de esta parábola, porque las parábolas son historias simbólicas. Hay varios símbolos en la parábola. En primer lugar tenemos el Padre. El Padre representa a Dios Padre. En otras palabras, el Padre en la parábola representa Dios Padre. La casa representa la familia de Dios, o la iglesia. El hijo menor, lejos de casa, representa al pecador injusto. Las reglas de la casa de la que el hijo quería escapar representan la ley de Dios. El hijo mayor representa al pecador que se cree justo, y el hijo que regresa representa al pecador arrepentido, cubierto con el manto de la justicia de su padre. La alegría de la casa representa el regocijo de la iglesia. Cuando un pecador arrepentido regresa a la familia, esa es una mirada a simple vista del significado de la parábola.
El hijo menor se cansó de las reglas y regulaciones de la casa de su padre. Consideraba estas normas como restrictivas de su libertad. Consideraba a su padre como un capataz y a sí mismo como un esclavo. Miraba a su padre como condenatorio, severo y estricto. El hijo menor quería su libertad, su independencia. Deseaba vivir su propia vida, aparte de las restricciones de la casa. El hijo menor estaba más preocupado por el disfrute presente que por su futura herencia. Su enfoque estaba en el aquí y ahora, no en el dulce futuro. Su actitud era, quien se preocupa por el futuro que quizás nunca llegue. Quiero divertirme ahora. Su egoísmo se manifestaba cuando le dijo a su padre, dame mi herencia ahora. Más tarde en la parábola le va a decir al padre, hazme un sirviente en tu casa, todo un contraste. Así que el hijo menor se fue a un país lejano. Él quería estar lo más lejos posible de las restricciones de la casa, de las restricciones del padre. Él quería estar libre de las reglas y regulaciones. Solo podemos imaginar que el padre intentó razonar con él y trató de explicarle, si te vas esto es lo que va a pasar. Él no escuchó. En este punto de la historia, el padre no podía razonar con el hijo, porque el hijo afirmaba saberlo todo. Por un tiempo, los placeres del pecado llevaron a un aparente disfrute. Sí, el pecado puede ser placentero por una temporada. ¿Estás de acuerdo con eso? El pecado puede ser placentero por una temporada, o sí, el pecado puede ser muy placentero, pero no dura. Eventualmente regresará a morderte. El hijo se divirtió en fiestas, jugando, y de acuerdo a su hermano, incluso durmiendo con rameras. Tenía muchos amigos. Se sentía libre, sin restricciones para hacer sus propias cosas. Finalmente sin reglas, sin regulaciones, su actitud era, puedo hacer lo que quiera. Tristemente muchas veces cuando las cosas parecen ir bien es cuando nos olvidamos de Dios. Cuando las cosas van mal, tenemos una tendencia a recordar a Dios cuando debería ser lo contrario. Por un tiempo los placeres del pecado llenaron su vida de alegría entre comillas. El pecado puede ser placentero y estimulante incluso, pero el placer dura solo una temporada. Es como Moisés. Vayamos a Hebreos capítulo 11 versículos 24 al 26, Hebreos 11 24 al 26, hemos leído esto antes, de hecho, nos ocupamos de esto en una de nuestras lecciones de escuela sabática. Hebreos 11 versículo 24. A propósito, ¿sabes lo que Moisés iba a hacer si se quedaba en Egipto y escogía convertirse en faraón? Él iba a tener toda la fama y poder y riquezas del mundo. Él sería la persona más famosa del mundo en ese tiempo. Pero él hizo una decisión muy difícil. Observen el versículo 24, por fe Moisés cuando llegó a la mayoría de edad, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Elegir es una palabra importante, se trata de elegir, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así que el pecado puede ser placentero, oh sí, pero ¿qué clase de placeres hay? Los placeres pasajeros del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés miraba al futuro, no a los placeres del presente. Déjame preguntarte dónde estaría Moisés si hubiera elegido quedarse en Egipto. Sería una momia, quizás en el sótano del Museo Británico. ¿Dónde está Moisés hoy? Moisés está en el cielo, hizo la elección correcta, amigos. No es en el aquí y ahora, es en el dulce futuro, en lo que tenemos que centrarnos. El Hijo abiertamente
Rompió 2 mandamientos, el quinto, honra a tu padre y a tu madre, y el séptimo, no cometerás adulterio. Si aquello por lo que fue acusado por su hermano era realmente cierto. Él quería proclamar su libertad, pero se hizo esclavo del pecado. De hecho, en Efesios 2:12-13, se nos dice que el Hijo estaba muerto en delitos y pecados, estaba vivo pero muerto. Eso es importante porque en la parábola, cuando el hijo regresa, el padre dice: mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Había tenido una resurrección espiritual. Así como Efesios 2:12 y 13 dice, el hijo estaba muerto en delitos y pecados. De nada le hubiera servido a su padre buscarlo, ¿sabes? Si cuando las cosas iban bien y estaba teniendo placer, si su padre fue a buscarlo, le dijera: hijo, vuelve a casa, me estoy divirtiendo demasiado. Padre, no habría hecho ningún bien. El padre tuvo que esperar hasta que tocó fondo, que es un punto muy importante. Sin embargo, su supuesta libertad se convirtió en una pesadilla. Él quería vivir para los placeres del aquí y ahora, sin la restricción de la ley del padre, y ahora él se encontró con tiempos muy difíciles. Cuando nos separamos, este es un punto muy importante. Cuando nos separamos de la familia de Dios, que es la iglesia, perdemos nuestra libertad y dignidad y nos convertimos en esclavos. Si usted piensa que la vida en la iglesia es demasiado restrictiva y que la vida mundana es mejor, piense de nuevo. Esto es exactamente lo que Satanás quiere que usted piense. El joven desperdició todo su dinero. Perdió a todos sus amigos. Su esclavitud se describe, y este es un punto importante, su esclavitud se describe por una expresión en Lucas 15 versículo 15, donde dice, se unió a sí mismo. Una mejor traducción sería, se pegó a sí mismo. Ahora, cuando pegas algo como con superpegamento o con pegamento gorila, lo que pasa es que realmente estás pegado. En otras palabras, él fue atado y se convirtió en un esclavo, un ciudadano de ese país, el cual era dueño de los cerdos, con los que este joven terminó compitiendo por comida. Así que esa es la imagen del pecador injusto. Echemos un vistazo ahora al pecador justo. El pecador justo. Para un judío era impensable incluso tocar a un cerdo. Y este joven no solo tocó a los cerdos, sino que compitió con ellos por la comida. Toda una caída, ¿no es así? No era realmente placentero ahora ser independiente de las leyes de la casa. En el santuario, solo animales limpios eran sacrificados y ofrecidos porque representaban el hecho de que Jesús era limpio. Los animales inmundos son un símbolo ¿de qué? De Satanás y sus ángeles. Volvamos al capítulo 18 de Apocalipsis, para ver eso. El capítulo 18 de Apocalipsis y los versículos 2 y 3, está hablando del fin de los tiempos de Babilonia, pero el principio se aplica. Dice allí, en el capítulo 18 de Apocalipsis, y los versículos 2 y 3, y clamó fuertemente a gran voz diciendo, Babilonia la grande ha caído, y se ha convertido en morada de demonios. 3 maneras van a expresar el mismo pensamiento, aquí en paralelo. Dice Babilonia la grande ha caído, y se ha convertido en lugar de demonios, una prisión para todo espíritu inmundo, y albergue para toda ave inmunda y aborrecida. Y así este joven estaba pegado a la ciudadanía de ese lugar, y estaba bajo el dominio de Satanás y sus ángeles. Ahora aquí viene la parte hermosa de esta historia, del pecador justo. Cuando el chico tocó fondo, la memoria del padre lo atrajo. Es anulable que el padre no lo buscó. Él buscó al padre.
El joven se nos dice, volvió a sí mismo. Ahora, ¿qué significa eso? Él recobró sus sentidos. Él comenzó a pensar correctamente de nuevo. Mientras él estaba en el mundo, él no era el mismo, porque él estaba bajo el control de otro, él estaba fuera de él. En otras palabras, el hijo ahora discernía cuán terrible era su pecado, y estaba arrepentido de haberse ido de casa. Y el hecho de haber deshonrado a su padre, estaba avergonzado de su comportamiento, no solo de las consecuencias de su comportamiento. Esto es lo que la Biblia llama arrepentimiento, dolor por el pecado, y alejarse de él. Sabes que hay una diferencia entre admitir tu pecado y estar arrepentido de tu pecado. Cuando era niño, solía pelear con mis hermanas, 3 de ellas, ya no peleamos. Esos son cosas de niños. Pero ya sabes, mi padre siempre se ponía de su parte porque eran chicas. Y a veces me decía, hijo, no pelees con tus hermanas, y sacaba su cinturón, y ¿sabes lo que le decía? Oh papá, lo siento, lo siento, lo siento. Lo sentía por pelear. No, me arrepentí de que me iban a azotar. Me arrepentí de las consecuencias, yo no estaba arrepentido por el pecado en sí. Y así, el pecado, cuando estamos realmente arrepentidos por el pecado, es verdadero arrepentimiento. Cuando estamos arrepentidos por las consecuencias que el pecado produce, eso es falso arrepentimiento. Ahora la historia nos dice que el recuerdo de la bondad de su padre y el hogar lo atrajo. Así que noten, el padre no va a buscarlo. Cuando las cosas van bien, él no siente ninguna necesidad del hogar, pero ahora cuando las cosas tocan fondo, el hijo joven dice, él empieza a pensar en sí mismo, oh, mi padre era tan bueno. Nunca le faltó nada. Ahora sé que mi padre me quería, debería haberlo escuchado antes de decidir irme. Sé que mi padre es bueno, cariñoso y amable. Ahora se dio cuenta de algo muy importante, y es que las reglas de la casa eran para su bien y para su felicidad. Pero incluso en este punto su concepto del padre era parcial e incompleto. Pensó que su padre podría aceptarlo como un siervo, porque dice, padre, hazme un siervo. Sin embargo, pronto descubriría que el padre haría mucho más por él de lo que jamás podría imaginar. Como dice en Efesios capítulo 3 y versículo 20, leamos Romanos capítulo 2 y versículo 4. Romanos capítulo 2 y versículo 4, ustedes saben que técnicamente nosotros no nos arrepentimos. Nosotros no iniciamos el arrepentimiento, ustedes saben que nosotros no decimos está bien, me voy a arrepentir, no, ustedes saben que es Dios quien nos lleva a arrepentirnos. Así que el arrepentimiento es una obra de Dios, no es una obra nuestra, ¿y qué es lo que Dios nos lleva a arrepentirnos? Fíjate en Romanos, capítulo 2 y versículo 4, hermoso versículo. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Entonces, ¿qué está diciendo este joven? Oh, mi padre es tan bueno, y lo siento tanto, es la bondad del padre, que lo lleva de vuelta a casa. Elena de White expresó esta hermosa manera. Esta es una de las pocas citas en las notas de estudio de Elena de White que era demasiado bueno para dejarlo pasar. Dice que no nos arrepentimos a fin de que Dios nos ame, pero se revela a nosotros el amor a fin de que nos arrepintamos. ¿No es hermoso? Una hermosa manera de decirlo, así que estamos en la página 32. El joven preparó cuidadosamente su discurso. Mientras estaba todavía entre las ramas, bien, tengo que pensar en lo que voy a decir a mi padre, por lo que prepara su discurso de confesión a su regreso, y se encuentra en los versículos 18 y 19. Va a confesar que ha pecado, y que no es digno de ser llamado hijo de su padre, y va a rogarle que lo reciba de nuevo como siervo.
Y lo interesante es que cuando se fue de casa, le dijo a su padre, dame mi herencia. Ahora va a decir, hazme siervo tuyo. Todo un cambio. Tenía razón. Al salir de casa, había pecado contra el cielo y su padre. Este es un punto muy importante. Como adventistas pensamos que el pecado es romper una lista de reglas. Pensamos que el pecado es simplemente transgredir una ley, pero escuchen amigos, la ley es un reflejo de una persona, así que cuando rompemos la ley, estamos rompiendo una relación con una persona, ¿me están entendiendo? Continuemos aquí. Su problema era el pecado, él lo reconoció, él dijo he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, el pecado es transgresión de la ley. Déjame preguntarte si era verdad que él no era digno de ser llamado hijo de su padre. Es verdad. Es mejor que creas que era verdad, que él no era digno, era muy indigno de ser llamado hijo del padre. Sí. Pero su padre aún no miraba como, ¿qué? Aún no miraba como hijo. Todos hemos pecado contra nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto ninguno de nosotros somos dignos de ser llamados hijos. De hecho la Biblia nos dice que somos hijos de la ira por naturaleza. Por cierto, hay gracia en esta historia. ¿Qué es la gracia? Ya sabes, la definición que normalmente se oye es favor inmerecido. Hay gracia en esta historia, por supuesto que hay gracia. El hijo merecía que el padre lo recibiera de nuevo como un hijo completo. No, él no era digno. Reconoció que no era digno. El hijo se acerca a su padre, cuyo amor lo ha atraído al padre. Para su sorpresa, el padre lo estaba esperando ansiosamente. Dice que mientras él todavía estaba lejos en la distancia, el padre, sin duda, estaba allí mirando, preguntando cuándo va a volver el hijo, esperándolo ansiosamente, y cuando regresa, el padre lo abraza y lo besa, según el versículo 20. Bueno, eso debe haber sido realmente especial, debe haber olido realmente mal, pero su padre no prestó atención a eso, este era su hijo, que había llegado a casa. El hijo comenzó su discurso preparado, pero el padre no le permitió terminar. La parte donde dice hazme un sirviente, olvida tu discurso. El padre no lo sermoneó, reprendió, se burló de él, lo aceptó condicionalmente, lo puso a prueba, lo aceptó por completo. Y completamente. Esto nos da una imagen fantástica de Dios. ¡Wow! Gracia asombrosa. Qué dulce el sonido, que salvó a un miserable, como yo. Para su hambre, el padre había matado el becerro gordo. Para sus pies cansados el padre proporcionó nuevas sandalias. Para sus manos rugosas, el padre proporcionó un anillo sellado, una señal de su autoridad. Y para reemplazar las ropas sucias y malolientes, le dio la mejor túnica, no una túnica, la mejor túnica. El anillo con el sello, ahora le daba al hijo la autoridad de su padre, y la túnica, la justicia de su padre. En el servicio del santuario este es un detalle importante, los terneros engordados eran ofrecidos por el pecado. El sacrificio en esta historia representa el sacrificio de Cristo. A los ojos del Padre, el pasado fue enterrado, olvidado, borrado. El Hijo muerto experimentó una resurrección espiritual de entre los muertos, y ahora estaba vivo. El Padre dijo mi hijo estaba muerto pero ahora mi hijo está vivo. Esto es espiritualmente hablando, por supuesto. Y porque estaba arrepentido, su Padre lo cubrió con el manto de su justicia. Ahora, ¿cómo podemos describir un pecador justo? Martín Lutero una vez lo definió de una manera muy interesante, que creo que es correcta. Lutero utilizó la expresión, simul justus simul peccator. Al mismo tiempo justo y al mismo tiempo pecador.
Ahora, ¿cómo puede ser al mismo tiempo justo, al mismo tiempo pecador? Porque estás cubierto con, ¿qué? Con la justicia de Cristo, pero aún eres, ¿qué? Aún eres pecador, cubierto con la justicia de Jesucristo, y entonces Lutero explicó cómo puede ser simul justus, en otras palabras al mismo tiempo justo, y simultáneamente pecador, lo que significa al mismo tiempo pecador. Él usó la expresión, simul penitencia, que significa al mismo tiempo penitente o arrepentido. Estás captando el panorama. Aunque él merecía ser un sirviente, él fue restaurado por el Padre con estatus completo como hijo. Si el Padre le hubiera dado lo que se merecía, lo hubiera hecho, ¿qué? Un esclavo, chico malo. Regresa, ahora puedes quedarte aquí, pero tienes que vivir en el cuarto de los sirvientes, y no esperes ningún trato especial. Pero el Padre no dijo eso. La aceptación del Hijo por el Padre fue un regalo inmerecido. ¿Conoces ese versículo en Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Desempaquemos eso por un momento. Los salarios nos traen a la mente a un empleado, ¿cierto? Bien, entonces si trabajas para el Señor Pecado, porque el pecado está personificado ahí, si trabajas para el Señor Pecado, el Señor Pecado dice, bueno, trabajas para mí, tengo que pagarte por ello. ¿Y qué hace el pecado? ¿Qué paga el pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte, y yo puedo decir, oh no, no, yo trabajo gratis. El jefe va a decir, mala suerte, te van a pagar. Pero luego dice, el don gratuito de Dios es la vida eterna, a través de Jesucristo nuestro Señor. El pecado paga, pero el don de la salvación es gratis para aquellos que lo reciben. Así que volvamos a nuestras notas de estudio aquí. El regreso del Hijo trajo, ¿qué? Alegría al Padre en su casa. El Padre llamó a la sinfonía y el coro. Usted dice que, ¿de dónde sacaste eso de la sinfonía en el coro, donde las palabras son coro? ¿De dónde sacamos la palabra coro y sinfonía? ¿De dónde sacamos la palabra sinfonía? Hay mucha música, hay mucha alegría, mucha comida, hay una celebración, porque el Hijo ha vuelto. Los fariseos tenían este refrán, hay alegría en el cielo, por un pecador que es destruido. ¡Qué contraste! ¡Qué diferente la actitud del Padre! Su Hijo había pasado de la muerte a la vida. ¿Crees que el Hijo estaría tentado a dejar la casa de nuevo? ¿Realmente piensa que el Hijo diría, oh, quiero estar libre de la casa, quiero ir y quiero vivir? Sirvió el perdón del Padre como un incentivo, incluso la historia no lo dice, tiene sentido. Sería un incentivo para el Hijo ahora ser un hijo obediente y un hijo amoroso en respuesta al amor de su Padre. Vean amigos, nuestra obediencia fluye de nuestra relación con Dios, nuestro entendimiento del carácter de Dios. Cuando entendemos que Dios es amoroso y amable y generoso y bueno, y experimentamos eso en nuestras vidas, será una cosa natural, será el flujo de la obediencia en nuestras vidas, no será forzada, como muchos adventistas del séptimo día creen. Desde este punto en adelante el Hijo encontrará un gozo en servir a su Padre, no habrá más huidas de casa. La bondad, misericordia y amor del Padre han hecho del Hijo un hijo obediente. Pero todavía tenemos un tipo diferente de pecador, que tenemos que echar un vistazo, que es realmente la lección central de la parábola. Realmente el propósito de la parábola es mostrar el contraste entre el amor de Dios y la justicia propia de los escribas y fariseos. Así que sigamos en la página 33. El pecador con justicia propia. Hay otro hijo en la historia.
Y usualmente no destacamos a este hijo. Sabes, cuando se cuenta esta historia, usualmente decimos, sabes, el pródigo se fue de casa. El padre lo recibió por su gracia, lo recibió al hijo sin hogar, y vivieron felices para siempre, y olvidamos todo el tema de la parábola, olvidamos que hay otro hijo en la historia. Y ese es el foco central de la historia. Mientras que el hijo menor se perdió fuera de casa, el hijo mayor se perdió en casa. Cierto. Si el hijo menor se perdió fuera de casa, pero el hijo mayor se perdió en casa, era un hijo obediente. No me malinterpreten, era un hijo obediente. Pero sirvió a su padre, ¿para qué? Para la herencia, para la recompensa. Era un hijo con mentalidad de siervo. Pensaba que merecía la herencia por su duro trabajo. Era lo que llamamos un legalista. Después de todo, con su arduo trabajo se había ganado el favor de su padre. Su servicio no fue alegre, sino forzado. Ha servido a su padre no porque lo amara, sino porque quería la aprobación, el reconocimiento y la recompensa de su padre. Quería ganarse el favor de su padre. Como todos los que se creen justos a sí mismos, en lugar de abrazar a su hermano y experimentar alegría y tener a su hermano de vuelta, se volvió a criticarlo. Esta es la actitud de santidad de aquellos que son caracterizados por los fariseos. El fariseo se caracteriza por dos cosas. Número 1, él se considera a sí mismo justo y santo. Y segundo, él siempre compara su justicia con la justicia de otros. Y déjenme mencionar algo aquí acerca de la teología de la última generación. Sé que es un tema controversial que no debería serlo, pero cuando se trata de la teología de la última generación, hay dos peligros. Uno es cuando los individuos dicen, ya sabes, tenemos que ser perfectos antes de que Jesús venga, y nos consideramos más perfectos que otras personas. Siempre estamos mirando a otras personas y comparando nuestra santidad con la de ellos. Esto lleva a conflictos en la iglesia. O tú sabes, yo no como carne, pero él continúa comiendo carne. Tú sabes, yo he escogido vivir en el campo, él es un hombre de ciudad. Esa persona no es parte de la última generación, porque esa persona es un pecador con justicia propia. Tengo suficiente de qué preocuparme como para preocuparme por los pecados de otros. Estás captando el cuadro. Así que cuando hablamos de la teología de la última generación, tenemos que tener miedo de ser farisaicos y decir más santo que tú, pero en el otro extremo tenemos que ser muy cuidadosos al decir que porque somos pecadores y porque tenemos una naturaleza pecaminosa, nunca podremos vencer el pecado hasta que Jesús venga. Dos extremos. Si estuvieras conduciendo por una carretera nevada en Colorado, ¿en qué zanja preferirías caer? ¿En la zanja de la derecha o en la zanja de la izquierda? En ambos casos vas a necesitar un conductor para sacarte, ¿cierto? A Satanás no le importa si nosotros o yo soy parte de la última generación. Yo no como carnes, no tengo queso, y vivo en el campo, y sabes que no soy como todas esas personas que no tienen todas estas cosas. Al diablo no le importa si estás en esa zanja o en la otra zanja, diciendo que tenemos una naturaleza pecaminosa y que nunca podremos vencer el pecado. Es imposible, no le importa en qué zanja caigas. Y he dejado esto claro cuando se trata de la teología de la última generación. Y recibimos críticas de todos los lugares del planeta, porque enseñamos que Dios va a tener una última generación que es victoriosa sobre el pecado. La Biblia enseña eso. El espíritu de profecía enseña eso. Hay individuos en el Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General que creen eso.
es una de nuestras doctrinas fundamentales. Hay gente buena que cree una cosa y gente que cree en el otro punto de vista, y sin embargo, los que hablan de la teología de la última generación son como dejados de lado. Bueno, me lo he quitado de encima ahora. Vamos a ir a la parte superior de la página 34. Se nos dice, esto es interesante, se nos dice que el hijo mayor ni siquiera entraba en la casa para hablar con su padre o su hermano. Se quedaba fuera. Se refería a su padre como tú, no como padre sino como tú, y cuando se refería a su hermano, decía este hijo tuyo. Wow, él era un legalista. En su mente, él no podía socializar con tal pecador como su hermano, y como podía aprobar la actitud de su padre hacia tal pecador. El hijo mayor estaba perdido en casa, y su padre salía de la casa para buscarlo y razonar con él. Ahora muy importante el siguiente párrafo. Curiosamente la historia no nos dice cómo respondió el hijo mayor al razonamiento de su padre. La historia termina en suspenso. La historia de los fariseos y escribas que se jactaban de ser justos todavía se estaba escribiendo en ese momento. Todavía no habían tomado su decisión final, así que Jesús está terminando la historia, hablando del hijo mayor, está hablando de los escribas y fariseos, y está diciendo, escuchen amigos, todavía tienen una oportunidad, ¿cuál va a ser su decisión? No fue hasta que conspiraron para matar a Cristo, que la historia llegó a su conclusión. ¿Y cuál fue esa conclusión? Ellos terminaron rechazando a Jesucristo. No escucharon, por así decirlo, el consejo del Padre. Como el joven rico habría sido un buen anciano de una iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Jesús dijo guardar los mandamientos. Él dice que esto está sonando muy bien. Jesús cita los últimos 6 mandamientos, excepto que quita el que dice no codiciarás, y en su lugar pone amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque amar a tu prójimo como a ti mismo es lo contrario de codiciar. Es una manera positiva de decir no codiciarás, y entonces el joven dice, he hecho esto desde mi juventud, devolví mi diezmo, ayuno 2 veces a la semana, no rompo el sábado, practico los principios de salud. ¿Qué es lo que me falta? Él dice que vendas todo lo que tienes y se lo des a los pobres, y tendrás un tesoro conmigo en el cielo, ven y sígueme. Era legalista el joven rico. Él era un legalista. He guardado esto desde mi juventud, soy un guardador de la ley, pero sabes que él no tenía amor. Él dijo si me amas guarda mis mandamientos. ¿Es posible guardar superficialmente los mandamientos sin amor? Sí lo es, y necesitamos aprender eso. Recuerden la parábola de los trabajadores de la viña donde el dueño de una viña salió y consiguió trabajadores a las 6 de la mañana, luego a las 9 y luego al mediodía, a las 3 y luego a las 5. Todavía necesitaba trabajadores, y así tienes a los que trabajan 12 horas y tienes a los que trabajan 1 hora, y cuando llegó el momento del pago, a todos se les pagó lo mismo. ¿Quién se quejó? Los trabajadores que trabajaron más. Ellos dijeron que si alguien merece ser pagado más, somos nosotros, debido a nuestro trabajo, por lo que Jesús en sus parábolas constantemente enseñó esta lección de no ser autojustificado. ¿Te acuerdas de la historia del fariseo y el publicano? El fariseo dice te agradezco Señor que no soy como los demás hombres, ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que tengo, y Señor te agradezco especialmente que no soy como este miserable publicano. Esa es la actitud del hijo mayor, en la parábola, ese es el significado central de la parábola. Jesús está diciendo, ama como el Padre amó al Hijo cuando volvió a casa, no seas engreído como los fariseos y los escribas.
el hijo mayor comparó que el padre había matado el becerro gordo por su hermano pecador. Pero se quejó de que el padre ni siquiera había matado un cabrito para él. Ternero gordo versus cabrito. En otras palabras, le está diciendo a su padre, has hecho lo máximo para recompensar a un pecador, pero ni siquiera has hecho lo mínimo para recompensar a una persona justa como yo. El padre dedicó mucho interés y atención a su hijo pecador, mientras que parecía ignorar y dar por sentado a su hijo mayor. De la misma manera Jesús dedicó la mayor parte de su tiempo y esfuerzo a los republicanos y pecadores, mientras que parecía ignorar en gran medida a los escribas y fariseos. Aparte de criticarlos, los republicanos y pecadores sentían su necesidad, pero los fariseos y escribas con justicia propia eran ricos. Ahora díganme si esto les suena familiar. Somos ricos y abundantes en bienes, y no tenemos necesidad de nada. ¿Qué iglesia caracteriza eso? La iglesia de la Odisea, por supuesto esos son los bautistas por ahí, y los metodistas, y los presbiterianos, y los testigos de Jehová, los mormones. Ese versículo de la Odisea se aplica especialmente a ellos. ¿Quién es la Odisea? Somos nosotros. Y no debemos estar orgullosos de eso. ¿Sabe usted que la iglesia de la Odisea no va a existir cuando Jesús venga? La iglesia va a volver a la condición de la iglesia de Filadelfia. Tengo algunas notas de estudio donde se muestra eso, de la Biblia en el espíritu de profecía. La iglesia se convertirá de nuevo en la iglesia del amor fraternal, no una iglesia para conservar lo que tenemos, sino una iglesia amorosa, una iglesia abierta, que recibe a los que están en necesidad, extrema necesidad de Jesucristo como Salvador y Señor. Ahora vamos a la conclusión. A menudo he oído a la gente decir, y yo tenía un abuelo, el padre de mi madre, dejó la iglesia adventista, cuando ella era joven, porque dijo, oh, la iglesia está llena de hipócritas, por lo que algunas personas dicen, prefiero ser un pecador en el mundo, que un hipócrita en la iglesia. En realidad prefiero no ser ni lo uno ni lo otro, porque ambos están perdidos. Prefiero ser un pecador arrepentido en la iglesia. Cuando dejamos a nuestro Padre Celestial y la iglesia, estamos perdidos y muertos, pero cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, y volvemos a casa, somos encontrados y vivos una vez más. Por cierto, ¿alguna vez has notado en esta parábola que cada aspecto de la salvación está contenida en la parábola? Voy a terminar dándoles un resumen. El joven hijo estaba muerto en delitos y pecados. Como el mundo lo está, la ley está involucrada porque sintió que la ley era demasiado restrictiva. Las leyes de la casa, las leyes de la iglesia eran verdaderamente restrictivas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se rebela contra las leyes de la casa. ¿Es eso cierto? Incluso en el mundo cristiano se rebela contra la ley de Dios porque la gente quiere ser libre. Ellos dicen, adventistas, ustedes están en esclavitud, pero nosotros somos libres de la ley. Entonces la ley está involucrada. ¿El arrepentimiento está contenido en la parábola? Sí, arrepentimiento. ¿Y qué es lo que trae el arrepentimiento? La bondad del Padre nos trae al arrepentimiento. Entonces tienes arrepentimiento involucrado, tienes confesión involucrada. Si Él regresa y dice, estoy arrepentido, Padre, y confieso que he pecado contra ti y el cielo, y no soy digno de ser llamado tu hijo, se da cuenta de que el pecado no es simplemente en contra de una lista de regulación en las tablas de piedras, se da cuenta de que el pecado es romper una relación con su Padre. ¿Te has dado cuenta de que varias veces en la Biblia se describe el pecado como la ruptura de una relación con una persona? No me malinterpretes, se sabe que el pecado es la transgresión de la ley, pero la ley es el reflejo de una persona.
Así que cuando rompemos la relación con la ley, también estamos rompiendo la relación con la persona que se refleja en la ley. A veces nos centramos en la ley a secas. Nunca he cometido adulterio, nunca he matado a nadie. Pero ¿qué hay de la negligencia en ayudar a otros? Así que tenemos la terrible condición de los seres humanos, tenemos la ley involucrada, tenemos el arrepentimiento involucrado en la historia, tienes la confesión involucrada en la historia, tienes también una justificación en la historia, sí, porque el Padre pone su manto de justicia sobre su Hijo. ¿Está incluida la reintegración como miembro de la familia? Sí, el Padre le da a su Hijo el anillo de sello, el signo de su autoridad. Por implicación, tienes la idea de que cuando una persona que ha salido en el mundo y ha estado en el mundo abandona a la iglesia y regresa, ¿cómo debe reaccionar la iglesia al regreso de esa persona? Sabes, muchas veces dices, bueno, él regresó, ¿quién sabe cuánto tiempo va a estar aquí? ¿Quién sabe cuánto tiempo su decisión va a permanecer? Y como que los rechazamos, no los rechazamos. Hacemos lo que sucedió en la parábola, el Padre dijo, tiempo de fiesta, vamos a invitar a todos los amigos, todos los familiares y vamos a celebrar, celebramos en la iglesia cuando alguien vuelve a la iglesia, los abrazamos. Y usted sabe en algunos países incluso besarlos y decir bienvenido de nuevo a la familia, nos alegramos de que estés en casa después de su desvío, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y por cierto, cuando hacemos eso como la iglesia adventista del séptimo día, nuestras iglesias estarán llenas. Nuestra iglesia no se llenará cuando simplemente aceptemos el matrimonio gay y el clero gay, y digamos que el estilo de vida transgénero es tan normal como otros estilos de vida, porque las iglesias principales, esas iglesias principales creen que al estar abiertas a cualquier cosa y a todo, la gente va a llenar la iglesia, pero las iglesias están vacías. El fin de semana pasado prediqué en una iglesia, no voy a decirles dónde, porque esto será transmitido, la iglesia de otra denominación que es rentada por la iglesia adventista del séptimo día, es una iglesia enorme, tiene capacidad para 800 personas, hermosa, es como una catedral, puedo mostrarles fotos, las tengo en mi teléfono. Y de acuerdo con el pastor de la iglesia, el pastor adventista de la iglesia dice que esta iglesia está muriendo, es una de las iglesias principales, dice que esta iglesia en su apogeo tenía 800 personas en asistencia, y dice que ahora, si tienen suerte, tienen 40. En una iglesia que tiene capacidad para 800, ¿por qué? Porque como una de esas iglesias que ha abierto la puerta dijo, que cualquier estilo de vida es normal a los ojos de Dios, la forma en que la iglesia atraerá a la gente es por ser una iglesia amorosa y amable. Atraemos más abejas con miel que con vinagre. Estoy seguro de que has oído ese dicho antes. Y así, amigos, todo lo relacionado con el plan de salvación se encuentra en esta parábola. Una última cosa, ¿crees que la santificación está involucrada en esta parábola? ¿Crees que el Hijo tiene un incentivo ahora para rendir obediencia amorosa a su Padre? Sí, la santificación está involucrada en la parábola también, está implícito, no es explícito, pero sabes que es lógico que el Hijo de aprecio por su Padre, amor por su Padre, ahora va a servir a su Padre no como un siervo, sino como un hijo, así que confío en que esa será nuestra experiencia, mientras enfrentamos los pecados.